Abramos nuestras Biblias en esta noche en Primera de Pedro capítulo 4, conforme continuamos en nuestro estudio de Primera de Pedro. Han pasado varias semanas desde que tuvimos la oportunidad debido a todas las actividades de vacaciones y después con nuestra conferencia de misioneros que está por venir en 2 semanas más antes de que podamos regresar. Pero queremos regresar aquí en Primera de Pedro capítulo 4 en la siguiente sección, versículos 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Permítame ver si puedo presentarle este texto, darle una idea de lo que Pedro está escribiendo y por qué está diciendo lo que él está diciendo por tan solo un momento. El 19 de julio, en el año 64 después de Cristo, Roma ardió mientras que Nerón tocaba el violín. Ese es un punto algo famoso en la historia. Todo el mundo se acuerda de que Roma ardía y Nerón tocaba el violín. Pero eso tiene un impacto significativo en la escritura de esta epístola. Permítame darle algo de trasfondo. La gran ciudad del mundo antiguo fue consumida ese día en un holocausto increíble de fuego. Roma fue una ciudad con calles muy estrechas, fue una ciudad con estructuras de madera elevadas. Construyeron lo que en la actualidad será conocido como edificios de departamentos de madera y estaban muy cercanos entre sí. El fuego se esparció rápidamente y aunque comenzó en ese día y duró 3 días y noches, volvió a brotar una y otra vez, aunque trataron de apagarlo. Los romanos, de hecho, creyeron que Nerón fue responsable por quemar su gran ciudad y sus hogares. ¿Por qué? Porque Nerón tenía esta fijación extraña con la construcción y él quiso construir una nueva ciudad y entonces ellos creyeron que él quemó la antigua. Él estuvo ahí en la torre de Mesina y vio con gusto cómo la ciudad se quemaba hasta el suelo. De hecho, se dice que él quedó encantado por lo hermoso de las flamas. La gente que trató de extinguir el incendio fueron estorbados por sus soldados y nuevos incendios fueron comenzados. La gente estaba absolutamente devastada. Perdieron todo. El templo de Luna, la Ara Máxima, el gran altar, el templo de Júpiter, la imagen de Vesta, sus hogares, todos los dioses de sus casas, todo se acabó y quedaron en la calle. El resentimiento obviamente fue grande, la amargura era profunda y algo mortal, y entonces Nerón necesitaba desviar la atención de sí mismo. Él necesitaba un chivo expiatorio. Entonces él escogió un chivo expiatorio, los cristianos. De manera pública, él culpó a los cristianos por incendiar Roma. Fue, francamente, una decisión ingeniosa por parte de él, porque los cristianos ya eran víctimas de odio y ya eran víctimas de calumnia. En la mente de la mayoría de la gente estaban relacionados con los judíos que habían estado en la diáspora dispersos, y debido a que había un antisemitismo que estaba creciendo, fue fácil también tener una actitud anticristiana. La mesa del Señor, la cual celebraban los cristianos, estaba cerrada a los paganos y entonces en cierta manera desarrollaron todo tipo de imaginaciones extrañas acerca de lo que pasaba. Oyeron de estos cristianos que estaban comiendo carne y bebiendo sangre y los acusaron de canibalismo. De hecho, comenzaron a decir que comían bebés y gentiles en la mesa del Señor. Ellos también dijeron que los cristianos, con su beso de amor o su ósculo santo, el cual supuestamente era usado en sus agapes, sus festividades de amor, realmente era una demostración de esta lujuria sin refreno y una orgía que se llevaba a cabo en un lugar llamado la Cena del Señor. Los cristianos también no fueron populares porque dividían a familias. Cuando un hombre se convertía en cristiano y su esposa no, había una fractura obvia y lo mismo era el caso al revés. Los cristianos también solían hablar de un tiempo en el que el mundo sería disuelto en llamas y entonces sería fácil culparlos por este incendio pensando que ellos habían tratado de desarrollar un cumplimiento para su propia profecía. Y los historiadores nos dicen que aunque en Roma hubieron algunos jueces que tuvieron la suficiente honestidad y estuvieron preparados para absolver a los cristianos de esta acusación sin base, esos jueces fueron superados e ignorados. Los cristianos fueron incendiarios, los cristianos fueron anarquistas, los cristianos fueron culpables de odio en contra de la sociedad civilizada. Esto realmente comenzó lo que más tarde se desarrolló en una persecución abierta. Si usted avanza más allá de Nerón a Domiciano,
Trajano y los otros emperadores romanos, usted encuentra lo que comenzó aquí como un odio inicial de los cristianos que se convirtió en una política fija. Y la pregunta si un hombre era cristiano se convirtió en la parte más esencial de cualquier cargo en contra de él. Como resultado de esta acusación, la persecución comenzó. Tácito, el historiador romano, reportó que Nerón hizo que los cristianos se revolcaran en brea o aceite y después les prendió fuego mientras que estaban vivos y los usó como antorchas vivientes para alumbrar sus fiestas en el jardín. Él se los dio en pieles de animales salvajes a sus perros salvajes para que los despedazaran. Fueron clavados a cruces, etcétera, etcétera. Los cristianos perecieron en un delirio salvaje en ese entonces, e inclusive el linchamiento se convirtió en algo muy común. Dentro de unos pocos años, los cristianos fueron encarcelados, saqueados, quemados, fritos, azotados, apedreados y ahorcados. Algunos fueron lacerados con cuchillos calientes y otros arrojados a los cuernos de bueyes salvajes. El doctor H.B. Workman, en su capítulo César o Cristo, de un volumen muy interesante llamado La persecución en la primera iglesia, escribió esto, y cito: durante 200 años, desde Nerón en adelante, los líderes entre los cristianos eran considerados como anarquistas y ateos y odiados de manera proporcional. Durante 200 años, convertirse en un cristiano significaba la gran renuncia, el unirse a una secta menospreciada y perseguida, el nadar en contra de la corriente del prejuicio popular, el estar bajo la prohibición del imperio, la posibilidad de que en cualquier momento el encarcelamiento y la muerte vendría en sus formas más terribles. Durante 200 años, el que quería seguir a Cristo debía contar Durante 200 años, el que quería seguir a Cristo debía calcular el costo y estar preparado a pagar él mismo con su libertad y vida. Durante 200 años, la mera profesión de cristianismo en sí misma fue un crimen. Cristiano sum fue casi el único ruego para el cual no había perdón. En sí mismo, lo único que era necesario en la espalda del condenado era un título, porque el nombre mismo en periodos de estrés, los cuales no fueron pocos, significaba sufrir, la camisa ardiente de brea, el león, la pantera, o en el caso de las doncellas, una infamia peor que la muerte. Fin de la cita. Ahora, lo que es interesante en eso, en relación con Primera de Pedro, es que, a partir de lo mejor que podemos evaluar, esta carta probablemente fue escrita apenas después de que todo eso comenzó, en algún tiempo hacia el final de ese mismo año, 64 después de Cristo. Entonces, habría sido escrita en un tiempo cuando los cristianos estaban enfrentando el comienzo de los horrores de una persecución de 200 años. Conforme vemos entonces el versículo 12, y quiero llevarlo a este versículo, no nos sorprende entonces leer las palabras de Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Ahora, conforme abordamos este texto, Pedro entonces va a hacer que se concentren al tema recurrente de esta epístola, y esa es la respuesta del cristiano al sufrimiento. La respuesta del cristiano al sufrimiento. Y él les da 4 características clave en una respuesta apropiada. Y si vamos a entenderlas, nos va a ayudar mucho a enfrentar el sufrimiento por causa de la justicia en nuestras propias vidas. Pedro básicamente les presenta 4 cosas que son necesarias si usted va a ser triunfal en una prueba ardiente. Número 1, espérela. Número 2, regocíjese en ella. Número 3, evalúe su causa. Y número 4, encomiéndese a Dios. Espérela, regocíjese en ella, evalúe su causa y encomiéndese a Dios. Ahora, esto en cierta manera resume toda la instrucción en esta epístola hasta aquí, a lo largo del tema del sufrimiento. Mucho ya se ha dicho. Entremos entonces a ese primer punto. Lo encontramos en el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El punto aquí es: espere el sufrimiento. Espérelo. Que no le sorprenda. No piense que es algo extraño. Espérelo.
Pedro, de manera coherente a lo largo de su epístola, ha dicho que la persecución para el cristiano en formas diferentes es inevitable. Es inevitable. De hecho, la sorpresa sería que no viniera. No os sorprendáis, dijo Juan en 1 Juan 3:13, hermanos, si el mundo os aborrece. No les sorprenda. En Juan 15:16, Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán. Pablo, escribiéndole a Timoteo, dijo que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución, 2 Timoteo 3:2. Entonces, Pedro realmente está haciendo un eco de la instrucción de los otros que han escrito en el Nuevo Testamento, que no debemos sorprendernos cuando el sufrimiento venga. Vidas piadosas, vividas en un mundo impío, confrontan ese mundo y nos volvemos en una especie de conciencia a la que no se les da la bienvenida que la gente no quiere tener. Y si nombramos el nombre de Cristo con suficiente fuerza, nos volvemos ofensivos. La bondad en sí misma de un cristiano puede ser una ofensa para un mundo impío, y cuando usted le añade a eso la proclamación del nombre de Cristo, nos volvemos ofensivos en particular. Es como si Pedro está diciendo, el sufrimiento es el precio del discipulado. Ciertamente Jesús tuvo eso en mente cuando dijo, ustedes no se van a convertir en cristianos, ¿verdad?, sin calcular el costo. Nadie jamás construye una torre sin calcular el costo. Ningún general va a la guerra sin calcular el costo y evaluar sus tropas y su capacidad de enfrentar al enemigo. Y ustedes ciertamente no van a ser tan necios como para no reconocer que cuando te conviertes en cristiano, tomas una cruz y la cruz habla de dolor y sufrimiento, inclusive muerte. Definitivamente hay un precio que pagar porque si usted nombra el nombre de Cristo, se va a convertir en una conciencia para un mundo malo, el cual no le da la bienvenida a una conciencia así. En los capítulos 1 y la primera parte del capítulo 2, Pedro habló del sufrimiento por nuestra salvación preciada. Después, en la última parte del capítulo 2 hasta la primera parte del capítulo 4, él habló de el sufrimiento en nuestra situación actual. Y él ahora comienza a hablar del sufrimiento hasta nuestra salvación perfecta. Pero la epístola entera es acerca del sufrimiento. A la luz de nuestra salvación preciada, él dijo al principio de la epístola, el sufrimiento no es nada. A la luz de nuestra situación actual o presente, el sufrimiento es muy importante porque la manera en la que respondemos o reaccionamos al mismo determina cuán eficaz es nuestro testimonio evangelístico y, a la luz de la segunda venida personal de Cristo y nuestra salvación definitiva, ni siquiera es digno compararse, dijo Pablo, con la gloria que será revelada en nosotros. Entonces, ya estamos entendiendo a este punto de la epístola que Pedro está preocupado porque veamos el sufrimiento con una perspectiva correcta. Ahora es inevitable que un cristiano fiel sufrirá algo de persecución y de eso está hablando. Él está hablando de sufrir por causa de la justicia o sufrir porque usted es un cristiano, sufrir porque usted proclama el nombre de Cristo. Cuando entramos inicialmente a Primera de Pedro, le di una pequeña lista y quizás ya es momento, después de muchos meses después, de recordarle la lista. Una lista del tipo de sufrimiento que los cristianos soportan. Esto es tomado del Nuevo Testamento. Mateo 5:10 dice que soportaremos persecución por justicia. Mateo 5:11 y 12 dice que soportaremos calumnias. 1 Pedro 4:4 dice que hablarán mal de nosotros. Mateo 10 dice que soportaremos acusaciones falsas. Mateo 10:17 azotes por Cristo. Mateo 10:14 rechazo por parte de los hombres. Juan 15:18 al 21 odio por parte del mundo. Mateo 10:21 al 36 odio por parte de nuestros propios parientes. Hechos 7:58 dice que algunos de nosotros soportaremos el martirio. Santiago 1 dice que soportaremos tentación. Hechos 5:41 soportaremos la vergüenza que venga contra nosotros por causa de Cristo. Hechos 14:22 soportaremos tribulaciones y problemas de todo tipo. Hechos 4, Hechos 5, Hechos 12 nos recuerda que muchos cristianos van a ser encarcelados. Algunos, según Hechos 14:19, tengan que soportar el ser apedreados. 2 Corintios 11:24 y 25 nos recuerda que algunos cristianos han soportado golpes. 1 Corintios 4:9 dice que seremos hechos un espectáculo a los hombres. 1 Corintios 4 dice que seremos malentendidos, seremos difamados y seremos menospreciados. 2 Corintios 6, 8 al 10 dice que soportaremos problemas, aflicciones, tribulación, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos y malos reportes. Ahora esa es una pequeña lista del tipo de cosas que un cristiano soporta en una cultura que no es cristiana. Son el sufrimiento
que enfrenta el creyente en un mundo caído. Entonces, debemos esperarlo. Ahora regresemos a nuestro texto. Comienza diciendo amados, literalmente amados, y él está siendo muy pastoral aquí, pero él también está presentando una nueva sección. La segunda sección en la epístola comenzó en el capítulo 2, versículo 11, con la palabra amados, y ahora la tercera sección y la última comienza en el capítulo 4, versículo 12, con la misma palabra amados. Presenta la sección final, pero es una palabra pastoral, es una palabra de ternura, es una palabra de compasión, es una palabra de afecto, es una palabra de preocupación. Usted recordará allá atrás en el capítulo 1, versículo 22, que Pedro habló de un amor sincero de los hermanos. Después, en el capítulo 4, versículo 8, él habló del hecho de que debemos mantener un amor ferviente unos por otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, él aquí está mostrando esa compasión, ese amor ferviente, ese amor intenso, conforme él habla de estos creyentes en este término de gracia. Es un recordatorio de que son amados por Pedro y más que eso, que son amados por Dios. Eso, mis queridos amigos, es una dulce almohada en la cual usted puede acostar su alma cansada en medio de la persecución. Todavía usted es el amado de Dios, todavía usted es el amado de un hermano cristiano. Supongo que será una tentación en medio del sufrimiento, en medio de la tentación, y quién sabe lo que estaban sufriendo algunos de los cristianos a quien Pedro estaba escribiéndole bajo el reinado terrible de terror de Nerón. Será muy fácil en ese tipo de situación cuestionar el amor de Dios, ¿no es cierto? ¿Realmente me amas? ¿Realmente te preocupa? Si es así, ¿por qué está pasando esto? Digo, usted en cierta manera estaría decepcionado si usted hubiera aceptado el Evangelio de la prosperidad, ¿no es cierto? Usted estaría preguntándose si lo que se le dijo a usted de hecho fue verdad. Si alguien vino a usted y le dijo, Jesús quiere hacerte saludable, rico y próspero, y poco después que usted le entregó su vida a Jesucristo, están usando a sus hijos como antorchas en la fiesta de su jardín. Y usted podría estar diciendo, espera un momento, Dios, esto no me parece que viene de un amor, de un Dios amoroso. Las circunstancias podrían parecer que usted no es amado. En medio de la persecución como esa, el enemigo podría tentarlo como la esposa de Job, maldice a Dios y muérete, no es suficiente. Y entonces Pedro nos da este recordatorio hermoso, amados, todavía son amados por Dios, todavía son los amados del apóstol. Amados, no se sorprendan, no les sorprenda que están siendo perseguidos, no les sorprenda que la vida es difícil, no les sorprenda cuando alguien responde con hostilidad a su testimonio, no les sorprende cuando no pueden ser promovidos en el trabajo como quisieran, cuando sus colegas ahí, colaboradores en el trabajo, son hostiles hacia ustedes, cuando son objeto de burla, cuando usted no recibe lo que merece. No les sorprenda cuando sus vecinos parecen tener cierta hostilidad contra usted por una razón que usted no puede entender. No les sorprenda. Los cristianos deben entender fácilmente que el sufrimiento va junto con la fe cristiana. No es algo raro, no es extraño. Es parte del cristianismo. El cristianismo nunca promete defensa del sufrimiento. Promete, ¿está listo para escuchar esto? Sufrimiento, sufrimiento. ¿Qué tipo de presentación del Evangelio sería si en lugar de decir Jesús quiere que usted sea feliz y esté gozoso y tenga paz y resuelva todos sus problemas y lo haga usted próspero y rico y saludable y todo eso, si le decimos a alguien, usted sabe, estás en una necesidad desesperada de Jesucristo para que Él te salve porque vas camino al infierno eterno y tienes esta opción? Puedes sufrir para siempre en el infierno, puedes convertirte en un cristiano y sufrir aquí por un tiempo, porque ese es el meollo. A nivel personal, esa no es una decisión difícil para mí. Prefiero sufrir un poco aquí que sufrir un infierno eterno. Pero los hombres parecen querer vivir bajo la ilusión de que si usted profesa a Cristo y si usted nombra a Cristo y si usted, entre comillas, sirve a la iglesia, Dios eliminará toda la dificultad de usted, toda su adversidad, todo su dolor, toda su persecución. Eso no es verdad. Eso no es verdad. De hecho, creo que entre más eficaz es usted para Dios y más fiel es usted a la verdad divina, más estimula usted la enemistad. Usted se convierte para aquellos que creen un aroma de vida para vida, pero aquellos que no creen un aroma de muerte para muerte. Entonces, no les sorprenda el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, literalmente el término es un incendio. La palabra es usada para un horno.
En el Antiguo Testamento, la Septuaginta, la cual es la traducción griega del hebreo, es usada para horno. En el Nuevo Testamento tiene la idea también de horno. En el Antiguo Testamento fue usada de un horno que derretía el metal para ser purgado de elementos ajenos a él. Entonces, él está diciendo, no le sorprenda cuando Dios lo coloca a usted en el horno para derretirlo. Salmo 66:10, por ejemplo, dice, tú, oh Dios, nos has probado, tú nos has derretido como la plata es derretida. Dios, tú lo hiciste. Es aquí entonces un símbolo de aflicción, un símbolo de persecución, un símbolo de rechazo que Dios diseña para que sea un proceso de purga, de purificación. Allá atrás en 1 Pedro, observe el versículo 6 y 7 del capítulo 1 por un momento, porque aquí está el mismo concepto. Versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Esto es en la salvación eterna que está por venir. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eso, o para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se añade en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y entonces él dice, miren, ¿están dispuestos a soportar algunas pruebas de fuego aquí? Porque saben que probará la legitimidad de su fe, la cual será recompensada en la aparición de Jesucristo. Entonces, el fuego de prueba aquí no es nada más cualquier problema. Está hablando de persecución por su fe, persecución por causa de la justicia, persecución debido a la identificación con Jesucristo. Pero Dios permite que venga. Versículo 12, que os ha sobrevenido, ¿para qué? Para que sea una prueba. Dios permite que venga porque prueba la legitimidad de su cristianismo. ¿Se acuerda usted de la parábola de nuestro Señor Jesús, la parábola de las tierras? ¿Y se acuerda de que parte de la semilla cayó en suelo pedregoso y entró a la tierra y de pronto una planta salió del suelo? Pero dice que había roca debajo de la tierra y las raíces no podían penetrar para obtener el agua, y cuando vino el sol, quemó esa planta y nunca dio fruto. Y nuestro Señor estaba describiendo el tipo de persona que oye el mensaje del Evangelio, tiene una respuesta emocional, da cierta apariencia de reacción, pero debido a que la tierra del corazón realmente nunca ha sido cultivada, tan pronto como viene la tribulación, desaparecen. Entonces, esto es exactamente lo que Pedro está diciendo. El sufrimiento por causa de Cristo revela quién es genuino, ¿verdad? Los farsantes no se van a quedar. Esa es la razón por la que a lo largo de los años siempre hemos dicho que la iglesia perseguida es la iglesia pura. Esa es la razón por la que nos preocupamos por Rusia y Europa Oriental, porque ahora están abiertas. Tan pronto como se abran y no hay costo para el cristianismo, entonces usted no sabe quién es real, ¿verdad? Así como en Estados Unidos de Norteamérica. Un pastor ruso me dijo eso aquí un domingo por la noche, no hace mucho tiempo atrás. Yo le dije, debe ser difícil en Rusia pastorear a la iglesia. Él dijo, no, debe ser difícil en Estados Unidos. En Rusia sabemos quiénes son los cristianos verdaderos. Entonces viene para probarlo usted. Es una característica esencial de la obra de Dios en usted para probarlo, para purgarlo, para limpiarlo. Entonces, él dice, espérenlo y no lo traten como si algo extraño les estuviera pasando. Ese verbo, os ha sobrevenido, es un verbo interesante, es un vaino, significa resulta que cayó. No piense que cuando usted está siendo perseguido es algo que sucedió al azar. No, Dios lo permitió y lo diseñó para la prueba de usted, para que usted sea purgado, para que sea purificado, sea limpiado. Primero, prueba si usted es real y después limpia la escoria de la vida de usted. La persecución, la aflicción, el sufrimiento no son accidentales, ni interfieren con el plan de Dios. Están ahí en el plan de Dios, deben ser comunes para todos los cristianos, son comunes para todos los cristianos fieles. Entonces, lo primero para enfrentar el sufrimiento es esperarlo. Espérelo. Quiero decirle que eso ayuda mucho, yo lo espero. Enfrento yo mucho resentimiento, enfrento mucho rechazo, mucha hostilidad.
no ayuda que esté siendo transmitido por todo Estados Unidos todo el tiempo. Entonces, enfrentamos mucha reacción, espero eso, y mi expectativa me hace que en cierta manera encuentre una zona de consuelo. Cuando alguien viene y dice, ¿sabes lo que dijeron de ti, tal y tal? No, pero lo espero. Dime, ¿qué es? Nunca me sorprende. Y si usted puede esperarlo, usted puede suavizar su impacto inicial. Es parte del diseño de Dios. Es la manera en la que Él prueba la legitimidad de su fe y es la manera en la que Él limpia su vida. Quita todo el orgullo y toda la especie de ilusión de control personal, la ilusión de que usted puede controlar su mundo y todas sus respuestas. Lo humilla a usted y lo hace depender de manera total de Él. Y ese es un proceso bueno. Lo segundo que Pedro quiere decirnos es regocijarnos en esto, regocijarnos en ella. No solo debemos esperarlo, sino que cuando viene debemos regocijarnos en Él. Observe el versículo 13 y 14. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahora, simplemente tome esa pequeña frase en el versículo 13, gozaos, tiempo presente. Continúen regocijándose, gozándose. Esta es la actitud correcta en medio de la persecución, esta es la actitud correcta en medio de la aflicción, el rechazo, cualquier cosa que el mundo traiga en contra de usted por causa de la justicia y por causa del nombre de Jesucristo. Cualquiera de esas cosas que vienen en contra de usted debe ser causa de regocijo. ¿Se acuerda usted de las palabras de nuestro Señor? Escuche esto, Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted es perseguido por la justicia, es evidencia de que usted pertenece al reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando los hombres os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo por causa de mí. Gozaos y alegraos. Esa es una extraña, ¿no es cierto? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón en los cielos es grande. Y así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ustedes están en buena compañía. Entonces, regocíjese en ello. Siga regocijándose. Y dice usted, bueno, ¿cuál es la motivación para eso? Bueno, hay una motivación futura y hay una motivación presente. Observe el texto. Observe la motivación futura. Síganse gozando, versículo 13, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Escuchó eso? Al grado en el que usted comparte su sufrimiento, usted compartirá su gloria. Entonces, si usted continúa regocijándose ahora, usted realmente se regocijará en ese entonces. Ahora, hablemos simplemente de eso. Esa frase que comienza en el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, debe ser entendida. ¿Qué significa? Bueno, simplemente significa, ahora escuche, es un pensamiento muy simple. Ustedes comparten los sufrimientos de Cristo de esta manera. Jesucristo sufrió en manos de los hombres porque Él hizo lo que fue correcto. ¿No es eso verdad? Él no hizo lo que estuvo mal. Él estuvo sin pecado. Jesucristo sufrió porque Él hizo lo que fue correcto. Jesucristo sufrió porque Él habló la verdad. No es que compartimos en los sufrimientos redentores de Cristo. No es que compartimos en los sufrimientos expiatorios de Cristo. Eso no es lo que Pedro está diciendo. Él está diciendo, ustedes comparten el mismo tipo de sufrimiento que Jesús soportó. Sufrimiento por hacer lo que es correcto. Sufrimiento por decir lo que es correcto. Sufrimiento por predicar el mensaje correcto. Ustedes comparten ese tipo de sufrimiento. Sufrimiento por causa de la justicia. Entonces, no queden perplejos, no se desanimen y no pierdan el ánimo, porque están teniendo un privilegio. El privilegio de compartir en el mismo tipo de sufrimientos que Jesús experimentó. Hombre, qué privilegio. Ahora, Pedro ha tenido mucho que decir acerca de los sufrimientos de Cristo. Recordará usted capítulo 1 en el versículo 11, cuando él habló del sufrimiento de Cristo, capítulo 2 y versículo 21, cuando él habló otra vez del sufrimiento de Cristo, capítulo 3, versículo 18, otra vez el sufrimiento de Cristo, capítulo 4, versículo 1, Cristo sufriendo en la carne. Este es un tema primordial para Pedro,
y hemos estudiado eso en gran profundidad. Y lo que él tiene en mente es el sufrimiento terrenal que Cristo soportó en manos de pecadores que lo persiguieron. El sufrimiento terrenal que Cristo soportó en manos de los pecadores que lo persiguieron. Entonces, cuando usted sufre como cristiano, usted está compartiendo ese mismo tipo de sufrimiento cuando usted sufre en manos de pecadores hostiles que lo rechazan, que se burlan de usted, que no son amables. Y usted debe regocijarse. ¡Qué privilegio! Pablo ciertamente entendió eso, ¿no es cierto? ¿Se acuerda usted de lo que él dice al final de Gálatas capítulo 6? Él da un testimonio ahí que es maravilloso. Él dice en el versículo 17, a partir de ahora, nadie me cause problema, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Qué quieres decir, Pablo? Él quiere decir que las cicatrices que he recibido cuando la gente me azotó y cuando me golpearon con varas, todas las cicatrices que he recibido en mi vida son las marcas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque las recibí todas debido a Él. El mundo no pudo llegar a Él. Lo odiaron a Él. No pudieron golpearlo a Él y por eso me golpearon a mí. Y Él dice, esa es mi placa de honor. Es como si Él hiciera a un lado su túnica y dijera, ¿quieres ver mis trofeos? Llevo en mi cuerpo las marcas que le habrían sido dadas a Jesús si Él hubiera estado aquí, pero me las dieron a mí porque yo nombré su nombre. En Filipenses, el mismo apóstol, capítulo 1, versículo 29, nos recuerda a todos nosotros que nos ha sido concedido por causa de Cristo no solo que creamos en Él, sino también que suframos por causa de Él y que experimentemos el mismo conflicto que Pablo estaba teniendo. Cualquier persona que es un cristiano fiel, viviendo en un mundo hostil, a un grado u otro, va a recibir sufrimiento. ¿Se acuerda usted en el capítulo 3, versículo 10? Pablo dijo, quiero conocer la participación de sus sufrimientos, quiero conocer el consuelo que viene a mí, del que ha soportado todo lo que yo soportaré, y él lo ha soportado inclusive más que yo. Él ve ahí una especie de vínculo entre él mismo y el Cristo que estuvo sufriendo. En Colosenses 1:24 él dice, me regocijo en mis sufrimientos por causa de vosotros, y en mi carne comparto a favor de su cuerpo, llenando lo que falta en las aflicciones de Cristo. En otras palabras, dijo lo mismo que en Gálatas. Yo llevo cicatrices de las heridas que eran para Cristo. Y de nuevo le recuerdo esa gran verdad. Pablo estuvo dispuesto a recibir los golpes por Cristo, quien recibió los golpes por él. Entonces, cuando sufrimos, compartimos con Cristo. No en su sufrimiento expiatorio, sino en el mismo tipo de sufrimiento, sufrimiento por causa de la justicia, y un paso más allá de eso, literalmente estamos recibiendo los golpes que son para Él. Los pecadores lo odian a Él, solo nos odian a nosotros porque lo odian a Él. Y recibimos los golpes que de otra manera le darían a Él. Usted podría imaginarse que será diferente si Jesús regresara al mundo en la actualidad. Le harían lo mismo en la actualidad que le hicieron la primera vez. Si necesita prueba usted, observe cómo el mundo trata a los cristianos. Después él dice, de regreso a nuestro versículo, y queremos entender toda gran verdad aquí lo más que podamos. Él dice, síganse gozándose, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora, la revelación de su gloria es lo que Lucas 17:30 llama el día en el que el Hijo del Hombre es revelado. Es su segunda venida. Por cierto, un pequeño comentario teológico al margen. Jesús ahora está glorificado. No olvide eso. Él ahora es glorificado, pero su gloria todavía no ha sido revelada en la tierra. ¿Lo entiende? Él está glorificado en Juan 17, cuando él dijo, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo comenzara. Esa gloria le fue dada cuando él ascendió y regresó a la diestra del Padre. Él está glorificado, pero su gloria todavía no ha sido revelada. Todavía no ha sido revelada para que el hombre la vea. Pero en la revelación de su gloria, cuando Él venga en gran gloria, Mateo 24, versículos 29 y 30, Mateo 25, creo que es el versículo 31, ambos hablan de que Cristo regrese en gran gloria. Bueno, en ese día, cuando Él regrese en la revelación de su gloria, Él dice, entonces os gocéis con gran alegría. Dice usted, ¿qué significa eso? Bueno, es una palabra más fuerte que la primera. Cuando Él dice, gozaos o síganse gozando, es la palabra kairo, es la palabra normal para gozo, pero cuando Él dice,
gocéis con gran alegría, lo que significa es exaltarse y regocijarse con un gozo cautivador, realmente regocijarse. Sería la diferencia en inglés si dijéramos, continúa estando feliz. Y si continúas estando feliz algún día, estarás en éxtasis de felicidad. Esa es la idea. ¿Y qué está diciendo él? Si usted es fiel en sufrir y recibir la persecución por causa de la justicia en esta vida, llevando, por así decirlo, las marcas de Cristo, entonces algún día, cuando Él aparezca, usted realmente se regocijará. Usted realmente se regocijará con un gozo cautivador, un gozo incomparable, sobrepasando al resto de los otros gozos. El punto de Pedro es bastante claro. Si usted sufre por él aquí, regocijándose en el privilegio de tal participación en sus sufrimientos y recordando que al grado en el que usted sufra aquí será el grado en el que usted recibirá gloria en su revelación, usted sabe entonces que se puede regocijar ahora porque usted se regocijará mucho entonces. Su recompensa eterna le traerá gozo eterno. Ahora, si tuviéramos tiempo, podríamos entrar en un estudio más profundo, pero permítame tan solo darle la idea. Su recompensa eterna reflejará directamente su sufrimiento. Su recompensa eterna reflejará directamente su sufrimiento. Su sufrimiento reflejará hasta cierto grado su fidelidad. Su fidelidad. Digo, si usted es un cristiano en secreto, usted no va a sufrir mucho. Si usted es un cristiano valiente, agresivo, fiel, que confronta, usted va a sufrir. Pero su gloria eterna reflejará la recompensa de Dios por eso. Escuche las palabras de Jesús en Lucas 6:22. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen y los insultan y maldicen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Escuche esto. Ested gozosos en ese día. Escuchen esto. Y salten, dice el griego. Estén tan felices que están saltando. Estoy siendo perseguido, estoy siendo perseguido. Porque aquí vuestra recompensa es grande en el cielo. ¿Se acuerda usted cuando Jacobo y Juan con su madre vinieron a Jesús y dijeron, queremos sentarnos a tu mano derecha y a tu izquierda en el reino? Jesús dijo, no me corresponde a mí dar eso. No me corresponde a mí dar eso, sino al Padre. Y después él dijo esto, ¿podéis beber de la copa que estoy por beber? ¿Qué quiso decir con eso? Él quiso decir que la gloria está relacionada ¿con qué? Con el sufrimiento. Fue la copa del sufrimiento. Él de hecho estaba diciendo, si esperan ser glorificados en el reino que está por venir, más vale que estén listos para soportar sufrimiento aquí y ahora. La gloria eterna será proporcional al sufrimiento temporal. Y entonces nos regocijamos, ¿no es cierto? Debido a la realidad futura de que conforme sufrimos, al identificarnos con el Señor Jesucristo, sufriendo en manos de pecadores por causa de la justicia, en un sentido estamos ganando una recompensa eterna que nos llevará a un gozo eterno. Eso es lo que causó que Pablo dijera en Romanos 8:17, que sufrimos con Él para que seamos glorificados con Él, y que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que será revelada en nosotros. Si usted está pensando correctamente, usted va a vivir su vida cristiana de esta manera. Usted va a vivir una vida cristiana agresiva, usted va a vivir una vida cristiana amorosa y valiente, usted va a vivir una vida cristiana que confronta, usted va a hacer una conciencia en el mundo, usted va a proclamar el nombre de Jesucristo con valentía, porque usted sabe que si lo persiguen a usted, y si lo aíslan, y si lo atacan, y si lo rechazan, y si se burlan de usted, usted simplemente está siendo perseguido por causa de la justicia, lo cual es lo que vino a Jesús y entonces se identifica con Él. Además, usted está ganando para usted mismo un peso eterno de gloria y entonces usted puede saltar de gozo en medio de esto porque usted puede esperar ese gozo eterno que vendrá a usted por la gracia de Dios. ¡Qué promesa tan tremenda! Entonces, regocíjese debido a la realidad futura de la gloria eterna. Pero también hay una razón presente para regocijarse. Observe el versículo 14. Esta es una razón presente para regocijarse. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Ahora espera un momento. ¿Qué quiere decir él con si sois vituperados por el nombre de Cristo? Bueno, ser vituperado significa básicamente ser insultado. Es una palabra usada en la Septuaginta de nuevo para hablar de insulto, menosprecio, el cual era dirigido a Dios, dirigido a aquellos que eran de Dios por los impíos del mundo, y también es usada en el Nuevo Testamento para hablar de indignidades y maltratos en contra de Cristo,
las cosas que Él soportó en manos de pecadores. Entonces, si usted es maltratado, si usted es menospreciado, si usted es insultado, si usted enfrenta indignidades, si usted es tratado de manera injusta, no amable, no amorosa, bueno, regocíjese, regocíjese. Si es por el nombre de Cristo, mantenga eso en mente. Si es tan amable, eso debe ser subrayado. Si es por el nombre de Cristo. Ahora, ¿qué queremos decir por el nombre de Cristo? Bueno, simplemente significa por ser un representante de todo lo que Él es. Su nombre resume todo lo que Él es. Pero hay algo más aquí. El nombre de Cristo se refiere al hecho de que los cristianos siempre estaban proclamando su nombre. Muy bien. Implica una proclamación pública del nombre de Cristo como la causa de la hostilidad. No es nada más que ellos llevaron el nombre de Cristo en sus corazones y mentes. Fue que ellos proclamaron el nombre de Cristo. Usted casi podría añadir a este versículo estas palabras: si son vituperados por la proclamación del nombre de Cristo. Esa es la idea. El nombre, inclusive el término nombre, como un término en sí mismo, se convirtió en un sinónimo del cristianismo. Los paganos decían, bueno, siempre están hablando de ese nombre, el nombre. Siempre están predicando el nombre. Y si usted hubiera estado predicando el nombre y si hubiera estado identificando con el nombre y fuera expresivo acerca del nombre, entonces sería vituperado e insultado y menospreciado. En Hechos 5:41 dice que los cristianos salieron de la presencia del concilio, del Sanedrín, regocijándose porque ellos habían sido tenidos dignos de sufrir vergüenza por el nombre. Ellos estaban sufriendo vergüenza por el nombre. Usted ni siquiera tenía que decir qué nombre era. Todo el mundo sabía qué nombre era. Fue casi como si no quisieran decirlo. Y después Pedro, recordará usted, les dijo, miren, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Bueno, esa es la razón por la que predicamos el nombre. Cuando el apóstol Pablo estuvo en el camino a Damasco y fue confrontado por Dios, el Señor dijo, Él es instrumento escogido mío para llevar mi nombre ante los gentiles. Él llevará mi nombre y lo proclamará a los gentiles y le mostrará cuánto Él debe sufrir por causa de mi nombre. En Hechos capítulo 15 y versículo 26 dice, hombres arriesgaron sus vidas por el nombre. Arriesgaron sus vidas por el nombre. Entonces, dice Pedro, miren, si son insultados porque proclaman el nombre de Cristo, ustedes son bienaventurados. Sois bienaventurados. ¿Qué quieres decir con que somos bienaventurados? ¿Qué significa eso? ¿Es ese un sentimiento? No. ¿No es algún sentimiento subjetivo? Usted podría traducirlo de esta manera. Ustedes son beneficiados. Sois beneficiados. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ya aprendimos porque están adquiriendo un peso eterno de gloria y tienen el privilegio de la identificación con el sufrimiento de Cristo, pero Él da otra razón. Observa el versículo 14, me encanta esto. Porque ustedes son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Él no está diciendo son bienaventurados, punto. Usted no nada más está diciendo, oh, esta es una gran bendición. No, esta no es una bendición sin ser descrita. Aquí está la bendición. Ustedes son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. La bendición no es felicidad subjetiva, es presencia objetiva. ¿Escuchó eso? No es felicidad subjetiva, es la presencia objetiva y el poder del Espíritu Santo. Usted es bienaventurado en medio del sufrimiento por causa de la justicia porque el Espíritu de Dios viene sobre usted. Hombre, qué afirmación. El Espíritu de Dios en primer lugar es llamado el glorioso Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, podría decirlo de otra manera. El Espíritu que tiene gloria. El Espíritu quien es glorioso. El Espíritu quien tiene gloria como su atributo esencial. ¿Cree usted que ellos supieron lo que eso significaba? Seguro. Ellos supieron lo que eso significaba. Ellos sabían todo acerca de la gloria Shekinah de Dios y ellos sabían que el único ser que tuvo gloria fue Dios en el Antiguo Testamento. La gloria de Dios fue representada por la luz Shekinah. La gloria Shekinah que apareció en el huerto, la gloria Shekinah
que fue ese resplandor luminoso que significaba la presencia de Dios, el brillo que Moisés vio en el monte, ese brillo que vino a morar en el tabernáculo y se movió en el cielo para guiar a los hijos de Israel, ese brillo que vino al templo. La Shekinah fue la presencia de Dios. Y cuando Pedro dice, ustedes están sufriendo y tienen el espíritu de gloria, él quiere decir que tienen la presencia de Dios. Y él lo dice, el glorioso espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ustedes se convierten como Moisés, cuyo rostro estaba resplandeciendo con la gloria de Dios. Ustedes se convierten como el tabernáculo, el cual estaba tan lleno de la gloria de Dios que nadie ni siquiera podía entrar ahí. Ustedes se convierten como el templo cuando la gloria de Dios ocupaba todavía el lugar santísimo. La presencia de Dios. Esta es una gran afirmación. Lo que dice es que cuando usted sufre, la presencia de Dios reposa sobre usted. Y la presencia de Dios viene en la forma de su Espíritu. El Espíritu quien es gloria en su atributo esencial, inclusive el Espíritu quien es Dios. Hombre, qué verdad tan tremenda, tremenda. El Espíritu de gloria, sí, el Espíritu de Dios. Como la Shekinah reposó en el tabernáculo y en el templo hace mucho tiempo atrás, así también la gloria Shekinah de Dios, el Espíritu Santo, en esplendor glorioso y poder reposa sobre los cristianos que están sufriendo. Ahora, ¿qué significa esa palabra reposa? ¿De qué está hablando? Bueno, simplemente refrescar al encargarse de la situación en lugar de que usted se encargue de ella. Reposo en el sentido de refrescar al encargarse de la situación, al convertirse en el poder dominante en medio de su sufrimiento. Quizás la mejor ilustración de esto sería que me acompañara a Hechos capítulo 6 por un momento y vea el testimonio de un siervo maravilloso de Dios, llamado Esteban. Versículo 8 del capítulo 6 dice que él estaba lleno de gracia y poder, y él estaba haciendo grandes maravillas y señales entre el pueblo. Obviamente, él tenía el poder del Espíritu de Dios. Y cuando él estaba siendo perseguido, al final del capítulo 6, lo acusaron de blasfemia. Versículo 12, lo arrastraron, se lo llevaron, dieron testimonio falsamente en contra de él. Y el versículo 15 dice, y fijando su mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Yo creo que el Espíritu de gloria, sí, el Espíritu de Dios, reposó sobre él. ¿Qué es el rostro de un ángel? ¿Qué significa? No creo que significa como un foco. Creo que significa paz, serenidad, tranquilidad, un gozo gentil, sin ser afectado en lo más mínimo por toda la hostilidad. Y después, en el capítulo 7, versículo 54, después de que él les hubo hablado, estaban tan enfurecidos que literalmente comenzaron a crujir sus dientes contra él, versículo 54, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces miró fijamente el cielo y vio la gloria de Dios y Jesús estando de pie a la diestra de Dios. Él literalmente estaba separado de la situación. Él estaba viendo la gloria de Dios. Él estaba viendo a Jesucristo. Su rostro estaba ocupado únicamente con esa escena trascendente, y ellos estaban crujiendo sus dientes en enojo y furia. Y él dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre estando de pie a la diestra de Dios. ¿Sabe usted lo que pasó? El Espíritu de gloria y gracia vino sobre él, el Espíritu de Dios vino sobre él, y literalmente se apoderó de él, se apoderó de su mente, tomó el control de su vida, para que él viera más allá de la hostilidad a la gloria de Dios. Y corrieron en contra de él gritando y cubriendo sus oídos para que no oyeran lo que él dijo. Lo sacaron de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Y los testigos colocaron sus túnicas a los pies de un joven llamado Saulo. Y siguieron apedreando a Esteban conforme él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es mi convicción que él estuvo absolutamente aislado o no consciente de lo que estaba pasando a su alrededor. Él vio el cielo abierto, él vio al Señor Jesús y él estaba pidiendo al Señor que lo recibiera sin estar consciente de los golpes de las rocas que estaban quitándole su vida terrenal. Y él clamó al final fuertemente y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y durmió. En medio de la persecución y sufrimiento más severos, Dios concede una dispensación especial de la presencia de su Espíritu Santo
y Él reposa en el creyente, lo cual significa que Él toma control y la mente trasciende. Si usted lee el libro de los mártires de Fox, usted se hará la pregunta 100 veces, ¿cómo es que estos cristianos pueden ser martirizados por su fe y trascender de manera tan clara el dolor físico? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden estar cantando himnos? ¿Cómo pueden estar alabando a Dios? ¿Cómo pueden estar perdonando a sus atormentadores? Uno, porque ven la riqueza de compartir la participación de los sufrimientos de Cristo. Dos, porque ellos conocen la naturaleza de su sufrimiento que dará a luz un peso eterno de gloria. Y tres, porque el Espíritu de gloria, sí, el Espíritu de Dios, ha reposado sobre ellos para levantarlos más allá de la dimensión física. Entonces Pedro dice, el sufrimiento, punto 1, espérelo. Punto 2, regocíjese en él. Y para los puntos 3 y 4, regrese en 3 semanas a partir de esta noche. Inclinémonos en oración. Es tan refrescante, Señor, compartir en tu palabra en esta noche, cantar las canciones simples, sin embargo profundas de nuestra fe. Tan refrescante estar con aquellos a quienes amamos conforme el mundo pasa en su locura a nuestro lado. Tan refrescante darle la bienvenida a nuevos hermanos y hermanas, a la familia, conforme entran a las aguas del bautismo para dar testimonio de tu gran gracia. Estamos refrescados, oh Dios, y sabemos que tenemos la promesa de que no importa lo que este mundo pueda traer contra nosotros, si sufrimos por causa de la justicia, podemos regocijarnos, porque tenemos el privilegio de compartir en el sufrimiento que fue dirigido a ti, el mismo tipo que tú soportaste sufriendo por la justicia, porque estamos ganando un peso eterno de gloria y porque estamos experimentando la presencia del Espíritu de Dios, quien reposa para levantarnos, para trascender lo que el mundo trae. Tomemos nuestras Biblias conforme llegamos al estudio de la palabra de Dios de nuevo en esta noche y ábrala en 1 de Pedro capítulo 4. Estamos viendo el texto de los versículos 12 al 19 bajo el título La prueba ardiente. Ahora, como le expliqué la última vez, es muy probable que esta epístola de 1 de Pedro fue escrita a fines del año 64 después de Cristo. Eso la colocaría unos cuantos meses después del incendio de Roma. Recordará usted que Nerón había quemado a Roma, había incendiado Roma, queriendo sin duda construir un edificio más grande para su propia gloria. Y cuando Roma estaba ardiendo y alguien necesitaba ser culpado, él culpó a los cristianos. Y entonces, comenzando en el año del 64 después de Cristo, vino una persecución de cristianos que se incrementó más y más y fue muy intensa y se amplió más. Es entonces en ese contexto que Pedro está escribiendo su epístola. Sus lectores ya habrían estado sintiendo algo de la furia de una nación que era anticristiana para comenzar y que ahora habría pensado que los cristianos eran responsables por la tragedia de incendiar Roma y la muerte de personas que estuvieron en esa ciudad. Sus lectores dispersos a lo largo del mundo romano también habrían comenzado a sentir la presión de la persecución. Entonces, Pedro está escribiéndole a creyentes que están comenzando a sentir el fuego, por así decirlo, por parte de aquellos que están en un mundo incrédulo y como incrédulos, herramientas y agentes de Satanás en contra de la iglesia de Cristo. Simplemente para que usted entre un poco en eso, regrese al capítulo 1 y pueda tener una idea de la naturaleza de esta epístola. Capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos por diversas pruebas. Él menciona en el versículo 7 que dichas pruebas están probando su fe. Después, en el capítulo 2, observe los versículos 11 y 12, Él les recuerda que son extranjeros y peregrinos y que deben abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deben mantener su conducta excelente entre los gentiles para que en aquello en que los calumnian como malhechores puedan, debido a sus buenas obras, glorificar a Dios en el día de la visitación. Entonces la idea de nuevo se presenta de que estaban siendo calumniados como malhechores, como también perseguidos por causa de la justicia. Estaban enfrentando aflicción y diversas pruebas.
En el versículo 19 del capítulo 2, Pedro vuelve a hacer referencia a esto. Él dice, esto hay aprobación si por causa de la conciencia hacia Dios un hombre soporta bajo tristezas, bajo aflicciones cuando sufre injustamente. Porque qué gloria es si cuando pecáis sois tratados mal y lo soportáis con paciencia, pero si cuando hacen lo que es correcto y sufren y pacientemente soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Allí en el capítulo 3 y versículo 8, él lo dice para resumir, mantengamos la armonía, siendo compasivos, mostrando amor fraternal, siendo amables y humildes en espíritu, y después esto, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Y de nuevo indicando que estaban siendo tratados de manera mala y también estaban siendo insultados. Versículo 14 dice, porque si aún sufren por causa de la justicia, bienaventurados sois. No os intimidéis y no os turbéis. Versículo 17 dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, que padezcáis por lo que es lo recto en lugar de por hacer lo que está mal. Después en el capítulo 4, versículo 1, debido a que Cristo ha sufrido en la carne, armaos también vosotros con el mismo pensamiento, porque el que ha sufrido en la carne ha dejado de pecar. Espérelo. Le vino a su Señor. Capítulo 5, versículo 10, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y establezca. Ahora usted puede darse cuenta de que en todo capítulo se hace alguna referencia al sufrimiento injusto. La iglesia estaba siendo perseguida. Conforme Pedro comienza aquí en el capítulo 4, versículo 12, lo que realmente es la última sección de su epístola fluye hasta el capítulo 5. Él vuelve a visitar este mismo tema. Él está preocupado por sufrir por causa de la justicia, sufrir por causa de Jesucristo. Me parece interesante ver el mundo que nos rodea. Estamos viendo una iglesia en Europa Oriental y una iglesia en Rusia, en la Unión Soviética, que ha sufrido mucho por varios años, varias décadas. Esa iglesia está emergiendo de su temporada de sufrimiento y se le concederán libertades. En ciertas maneras, esa iglesia quizás termine con mayor libertad de lo que tenemos como cristianos en Estados Unidos. Y me parece que la tendencia aquí es lo opuesto. En lugar de tener una iglesia que esté emergiendo de una sociedad atea y humanista, como lo estamos viendo en Europa Oriental, tenemos ateísmo y humanismo emergiendo de una cultura entre comillas cristiana. Y el ateísmo y el humanismo, eventualmente en nuestra propia nación, se van a convertir de manera más agresiva en los perseguidores de la iglesia. Lo que Pedro está diciendo aquí entonces puede hablarnos en nuestra propia vida y la vida de nuestros hijos, conforme nuestra nación se vuelve más y más intolerante de la fe cristiana en su búsqueda por satisfacer su estilo de vida moral. Nos convertiremos en una amenaza más y más grande. Entonces las palabras de Pedro deben ser tomadas en serio. Y hay una persecución que se incrementa en contra de aquellos que nombran el nombre de Jesucristo. Si usted habla, por ejemplo, públicamente en contra de los pecados de nuestra cultura, pecados sexuales, en particular el pecado de la homosexualidad, hallará una hostilidad que puede estar en el borde de algo aterrador, inclusive que amenaza la vida. Estamos viviendo en un día cuando aquellos que viven de manera fiel por Cristo y que confrontan la cultura y cuyo testimonio está en el frente de la batalla y que dicen lo que debe ser dicho, en donde debe ser dicho, quizás se encuentren en problemas bajo gran aflicción y persecución. Y si así es, debemos estar listos para enfrentarlo. Y para estar listos, si es que eso viene, e inclusive para tolerar lo que ya estamos experimentando, necesitamos tomar en serio los versículos 12 al 19. Aquí Pedro nos da la manera apropiada de enfrentar el sufrimiento por causa de la justicia. Y debo decirle que he repasado esto de manera repetida en mi propia mente, porque recibo un poco de esto. Me parece sorprendente que algunas veces el sufrimiento por causa de la justicia viene desde adentro de la iglesia, dentro del marco del cristianismo. Puede haber hostilidad y amenazas y falta de amabilidad y quién sabe qué más. Me he encontrado regresando a las verdades de este pasaje en varias ocasiones y más recientemente que en cualquier otro momento de mi vida. Pero permítame leerle los versículos 12 al 19 simplemente para que los tenga en su mente. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, todo esto es verdad rica. Para diseccionarla un poco y presentarla en partes fáciles de entender, tiene aquí varias grandes verdades que resumen nuestra respuesta a sufrir de manera injusta. Ahora, permítame decir esto antes de que entre en profundidad estas palabras. Usted únicamente sufre por causa de la justicia cuando usted es justo de manera visible. Solo es cuando usted vive piadosamente en una cultura injusta que usted crea la hostilidad. Si usted esconde su virtud, si usted puede esconder su testimonio por Cristo, si usted puede suavizar el hecho de que usted es un cristiano para que nadie lo perciba, entonces es poco probable que usted sufra. Pero para aquellos que viven de manera justa, aquellos que demuestran su compromiso con Cristo, aquellos que hablan con valentía, aquellos que dicen lo que necesita ser dicho en donde necesita ser dicho, habrá una reacción hostil. Ahora, cuando eso sucede, hay varias cosas que usted debe tomar en serio. En primer lugar, el primer punto en este maravilloso resumen que Pedro presenta es esperar el sufrimiento. Versículo 12, amados, no os sorprendáis. Hemos entrado esto simplemente es un repaso. Espérelo, es inevitable. Y Dios lo ha traído para probarlo. Viene usted para probarlo a usted, para probar la legitimidad del estado de su cristianismo, para purgar su vida para mayor santidad. Es la prueba de Dios para mostrar que usted realmente es oro. Y cuando el fuego ha venido y se ha ido, usted todavía está ahí, no ha sido consumido, puro, refinado, purgado para un mayor uso para Dios. Entonces, debido a que Dios quiere que usted sea útil al máximo nivel y debido a que Él quiere que usted esté seguro de su llamado en la elección, entonces Él trae sufrimiento inevitablemente a su vida para probar la legitimidad de su fe. Si su fe no es genuina cuando la prueba viene, como la semilla que fue arrojada en la tierra dura, usted podrá mostrar algunas señales de fe, pero no tendrá fruto y bajo la tribulación usted se secará y morirá. Entonces la prueba ardiente le mostrará a usted la realidad de su fe. Espérela. Es inevitable, está en el propósito de Dios. También es inevitable porque una vida justa en una cultura injusta es una confrontación que esa cultura no tolera bien. Pelea en contra de eso. En segundo lugar, no solo espera el sufrimiento, sino regocíjese en el sufrimiento. Versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Aquí Él simplemente dice, regocíjese en ello. ¿Por qué? Usted participa en los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Usted participará en la gloria de Cristo, en su revelación. ¿Por qué? Porque conforme usted sufre ahora, el Espíritu de Dios reposa sobre usted. Él toma el control para refrescar, para fortalecer, para edificarlo. Entonces usted puede regocijarse. Algunas veces esto es algo desafiante, para ser honesto con usted. Cuando he sido algo golpeado y me digo a mí mismo, bueno, debo esperarlo. Después de todo, si deseo vivir una vida piadosa y predicar la verdad de Dios y quiero ser fiel al estándar de santidad y quiero aferrarme al estándar de pureza doctrinal y verdad bíblica al nivel más elevado, puedo esperar recibir esto, entonces debo estar listo para esto. Normalmente puedo enfrentar esto, es pasar a esa segunda en donde me regocijo por ello lo que me desafía, en donde digo, gracias Señor, esto realmente es maravilloso, estoy encantado por cada minuto de esto. Encuentro que eso algunas veces es demasiado, pero por la gracia de Dios, si tengo el tiempo de meditar en ello y presentarlo ante el Señor, encuentro que el Espíritu de Dios llena mi corazón de gozo, y normalmente el gozo es doble.
El gozo de la participación, en el sentido de que, sin importar lo que yo pueda sufrir, es pequeño comparado con lo que Jesucristo sufrió. Sin embargo, soy participante del sufrimiento de Él. Y el segundo elemento que me azota con fuerza es que, sea cual sea el sufrimiento que pueda incurrir en esta vida, seré más recompensado en el gozo eterno que será mío para siempre en la presencia del Señor. Regocíjese en Él. La tercera perspectiva muy necesaria con respecto al sufrimiento es evaluar el sufrimiento. Espera el sufrimiento, regocíjese en el sufrimiento y evalúe el sufrimiento. En otras palabras, cuando usted esté sufriendo, vea por qué. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Hay 4 maldades mencionadas ahí que realmente son típicas de un estilo de vida no regenerado, y son usados para ilustrar la naturaleza del sufrimiento inaceptable. Son muy obvias, por lo menos las primeras 3. No sufra como homicida. Digo, si usted asesina a alguien y usted sufre, y lo persiguen a usted y lo meten a la cárcel o le quitan la vida, no se queje ni gima. Lo mismo con ser un ladrón. No sufra como un ladrón o un malhechor. Por cierto, la palabra malhechor es para cubrir todos los crímenes que no son mencionados en las primeras 2 palabras. Esas primeras 2 son bastante amplias: homicidio y robo. Y después, resumiendo el resto, no sufra como un malhechor toda forma de impiedad y pecado. Y después él añade otra palabra muy interesante. Él dice, o por entremeterse en lo ajeno. Dice usted, bueno, ¿cómo es posible que metió ahí un entrometerse en lo ajeno con un homicida, un ladrón y un malhechor? Porque esta es una palabra muy, muy interesante. Por cierto, solo es usada aquí en todo el Nuevo Testamento. Eso siempre desafía al lexicógrafo o la persona que tiene que definir los términos. Es el único uso de la palabra, y entonces debemos asegurarnos de que entendamos lo que significa. Algunos dicen que significa alguien que es ruidoso. ¿Usted conoce a gente ruidosa? Siempre están metiéndose en los asuntos de la gente, menos los suyos. Algunas personas creen que significa eso, metiche. Algunas personas creen que significa una especie de alguien que se mete en problemas, alguien problemático. Algunas personas creen que significa un revolucionario, un revolucionario abierto que simplemente irrumpe en la sociedad. Es una palabra muy interesante. La palabra es alotroepiscopos. Episcoposis es la palabra para sobrevedor. Y si usted combina las 2 palabras, significa alguien que está supervisando, alguien que se mete en cosas que le pertenecen a alguien más, alguien que se mete o supervisa las cosas que le pertenecen a alguien más. Es una especie de palabra que se mete en lo suyo. Ahora, ¿por qué mete eso ahí? ¿Acaso no será cubierto por malhechor? Bueno, hay más en eso que tan solo eso. Esta palabra, creo, tiene una importancia más específica que al principio lo presenta de manera aparente. Permítame tan solo darle otras escrituras que quizás le ayuden a entender el significado. Hay atrás en 1 de Tesalonicenses 4:11, no necesita pasar ahí. Pablo le dice a los tesalonicenses, tienen que hacer de su ambición el vivir una vida en silencio y ocuparse de sus propios negocios y trabajar con sus manos, así como les mandamos. No tienen que causar problemas, no tienen que ser metiches, no tienen que agitar su sociedad, tienen que llevar una vida en silencio, tienen que estar ocupados en sus propios negocios y trabajar con sus propias manos. Cumplan con su trabajo. Aléjense de otros asuntos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, le dice a los tesalonicenses, porque vimos que algunos de vosotros están llevando una vida indisciplinada, no trabajando, sino actuando como gente que se entremete en lo ajeno. Una palabra diferente aquí, ustedes están actuando como personas que se meten en lo que no deben. Ahora, tales personas mandamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en silencio comiendo su propio pan. En otras palabras, no hagan eso, estén en silencio, hagan su trabajo. Después, cuando Pablo le escribió a Timoteo en la siguiente carta, en el orden del Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 13, y él está hablando aquí de mujeres jóvenes. Él dice que deben aprender, cuando están casadas, aprenden a estar ociosas y andan de casa en casa y no nada más ociosas, sino chismosas y se entremeten en lo ajeno, hablando de cosas que no son apropiadas para mencionarse. Ahora, aquí le está hablando de algo diferente. Es el mismo pensamiento de meterse en lo ajeno, metiéndose en cosas que no les competen. Pero me parece que mientras que aquí de manera específica está hablando de una mujer que es viuda
y que no tiene nada que hacer y entonces anda flotando por todos lados y mete su nariz en los asuntos de todo mundo, mientras que en Tesalonicenses, en la primera y segunda carta, él está hablando de cómo se conduce, no tanto entre la gente que usted conoce, como la viuda aquí, sino cómo se conduce usted en la sociedad. Y yo creo que eso es precisamente de lo que Pedro está hablando. Con eso en mente, considere de nuevo lo que Pedro dice. Usted no debe entremeterse en lo ajeno. Ahora, algunas personas creen, y tiendo a estar de acuerdo con ellos, de que lo que él quiere decir aquí tiene una referencia especial a turbación política, que él está hablando aquí de involucrarse en una actividad revolucionaria que interfiere, se mete en la función y el flujo del gobierno. Esto ciertamente llevaría a que el gobierno tomara acción, la cual entonces la persona vería como persecución. Podría ser en un negocio, trabajando en algún lugar, que usted se convierte en alguien que causa problemas, pensando que debido a que usted es cristiano, usted debe ser tratado diferente, y debido a que usted tiene estándares cristianos, usted debe forzar a que su compañía aplique estándares cristianos, y entonces usted causa problemas, se vuelve alguien que se entremete en lo ajeno, se vuelve un revolucionario, un grado u otro. Esto llevaría al sufrimiento. Ahora, lo que él está diciendo es esto, muy, muy importante. Usted es un cristiano y usted está viviendo en una cultura no cristiana. Cumpla con su trabajo, lleve una vida tranquila, exalte a Jesucristo, predique el Evangelio, pero no agite la cultura, no se vuelva un revolucionario, no se mete en lo que no debe. O si lo hace y usted es perseguido por el gobierno como un revolucionario que causa problemas, eso es vergonzoso. Eso no es honorable para un cristiano. Entonces, usted debe hacerse la pregunta, ¿por qué estoy sufriendo? Si usted está viviendo su vida cristiana, viviendo una vida virtuosa, piadosa, presentando a Jesucristo en toda oportunidad que se le da a usted, pero está trabajando en silencio con sus propias manos, siendo fiel a su tarea, siendo un ciudadano noble en toda manera posible, siendo responsable en cumplir con su trabajo dentro de la cultura, no siendo una fuerza revolucionaria, y usted es perseguido, es por causa de la justicia. Pero si usted quiere forzar o imponer su manera de pensar cristiana en su cultura, sea la cultura corporativa en la que usted funciona, o en la tienda en la que usted funciona, o en el estado gobierno en el que usted vive, usted ha cruzado una línea. Y creo que Pedro simplemente está reenfatizando aquí lo que él dijo allá atrás en el capítulo 2, que debemos ser ciudadanos, que somos modelos de sumisión a toda institución humana, a toda persona en autoridad. Entonces Pedro está diciendo, mira, si sufres como homicida y el gobierno viene y te castiga, si sufres como ladrón y el gobierno viene y te sentencia, si sufres como algún tipo de malhechor involucrándote en alguna otra ofensa criminal y el gobierno te mete a la cárcel, o si te has convertido en un revolucionario o alguien que causa problemas y un revolucionario social, entonces no consideres eso como sufrir por causa de la justicia. Debes avergonzarte de eso. Entonces, usted debe hacer un inventario. Usted tiene que evaluar el sufrimiento. Dice usted, estoy sufriendo. ¿Por qué estoy sufriendo? Versículo 16 dice, pero si alguno padece o sufre como cristiano. En otras palabras, usted sufre simplemente por ser cristiano, no se avergüence. La implicación es, si usted está sufriendo porque usted es un homicida, es un ladrón, un criminal de algún tipo, se entremete en lo ajeno, causando problemas en la sociedad, usted debe avergonzarse. Pero si usted sufre mientras que usted está cumpliendo con su trabajo, viviendo una vida en silencio, tranquila y en paz, honrando a Jesucristo, siendo el mejor ciudadano que usted puede ser y proclamando fielmente el Evangelio de Cristo, y usted sufre, usted no tiene razón alguna de avergonzarse. De hecho, sino glorifique a Dios por ello. ¡Qué afirmación! Si alguien sufre como cristiano, en ese nombre, el nombre cristiano, usted glorificará a Dios. Es un término hermoso, por cierto, cristiano. Los primeros cristianos hablaban de sí mismos como hermanos, hablaban de sí mismos como los santos, la gente consagrada. Hablaron de sí mismos, me encanta esta frase, como aquellos que eran del camino, Jesús siendo el camino, la verdad y la vida. Pero sus adversarios judíos les asignaron un estigma como los nazareos. También les dieron un nombre que les dieron con la intención de menospreciarlos. Los llamaron cristianos. En primer lugar, ese no fue un nombre que al principio los cristianos asumieron. No creo que ellos habrían sido tan osados como para asumir que podían llevar el nombre de su Cristo. Les fue dado a ellos por el mundo. Primero en Antioquía, según Hechos 11,
Agripa después en Hechos 26, creo que por el versículo 28 hace referencia a eso, y eventualmente llegó a ser pronunciado por los creyentes, pero al principio era un término de menosprecio. Llegó a ser un término amado, como lo es para nosotros. Entonces él dice, si sufres porque eres un cristiano, no te avergüences, no te avergüences. Pero en ese nombre, el nombre cristiano, en ese nombre, como un seguidor de Jesucristo, glorifique a Dios. ¿Qué significa eso? Alabe a Dios por el privilegio. ¿Por qué? Porque usted está compartiendo, participando en los sufrimientos de Cristo, porque el Espíritu de gloria está fortaleciéndolo a usted, porque usted está añadiendo a su peso de gloria eterna todas esas tres razones. Y hay una razón más en el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Este es un versículo interesante. Él está diciendo, si usted sufre como cristiano, entonces por causa del nombre cristiano, usted debe estar feliz por sufrir y usted debe alabar a Dios por el privilegio, porque usted está participando en los sufrimientos de Cristo, porque el Espíritu de gloria reposa sobre usted y lo fortalece usted, y usted debe regocijarse en la fortaleza del Espíritu, y debido a que usted está añadiendo al peso de su recompensa eterna. Y después él añade aquí, usted debe ver ese sufrimiento como una señal de que el fin está cerca, y entonces es tiempo de limpiar la casa de Dios. Hombres, es una afirmación importante. Allá atrás en el versículo 7, ¿ve usted cómo comienza el versículo 7? Mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Entonces, él dice ahí en el versículo 17, es el tiempo del juicio. Y por cierto, la palabra tiempo aquí no es la palabra cronos. No es el tiempo de reloj, es kairos. Significa, es el momento crucial. Es el punto, es la temporada para que el juicio comience. Hombre, esta es una afirmación maravillosa. Con la venida de Jesucristo, quiero que siga mi pensamiento aquí, con la venida de Jesucristo vino la dispensación cristiana, que conocemos como la dispensación de la iglesia. Cristo vino y sufrió y murió. Ese es el principio del final. Ya es el último tiempo. Cristo apareció al fin de los tiempos. Estamos viviendo en el tiempo final, el tiempo postrero. Entonces Pedro dice, ya es el tiempo para que el juicio comience. ¿En dónde comenzó? Comenzó en la cruz, cuando nuestros pecados fueron juzgados en Cristo. Y estamos viviendo en una temporada de juicio. Los sufrimientos de los cristianos entonces son una parte del plan de Dios para un juicio que se está desarrollando y que culmina en el juicio del gran trono blanco. Ahora sigue esto. Pedro no está hablando de condenación cuando él usa juicio. Él está hablando de disciplina, de prueba, de purificación, de purga. Pero él está diciendo, él nos está dando una pista acerca de esta dispensación. Él está diciendo, en esta dispensación, Dios estará juzgando. Y para comenzar con su juicio, Él está juzgando, purgando o probando, disciplinando, purificando a su iglesia. Y comienza así y termina con la condenación final de los impíos. Eso es lo que él dice. Si el juicio comienza en que Dios purga la casa de Dios y comienza con nosotros primero, ¿cuál será el resultado para aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? En otras palabras, si Dios tiene un juicio para aquellos que creen, y es tan importante y serio como lo es, entonces, ¿cuál será el juicio para aquellos que no creen? Aquellos que son de Dios están siendo juzgados, probados, para quitar la cizaña. Están siendo sacudidos, purgados para quitar la escoria. La iglesia siempre está en el proceso de ser purgada y purificada. La casa de Dios aquí significa la iglesia, la asamblea de la gente redimida de una manera colectiva. Allá atrás, en el capítulo 2, versículo 5, somos llamados una casa espiritual, una casa espiritual. En 1 Timoteo 3:15, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. 1 Timoteo 3:15 dice, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Entonces, eso es lo que él está diciendo. Pedro está hablando de la iglesia, y él realmente está hablando de manera colectiva aquí. Y él está diciendo, si Dios ya está purificando su iglesia, si se está llevando a cabo una purga en su iglesia, que es necesaria, ahora, ¿cómo será cuando él traiga su juicio final sobre aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Esta purga, esta evaluación, esta prueba,
es necesaria en esta época. Hay una especie de analogía maravillosa de esto en Ezequiel 9:6. Allá atrás en Ezequiel, cuando Dios vio a la gente pecaminosa en la tierra y Él quiso limpiarlos, Él dijo, quiero limpiar la tierra. Esa fue su intención. Y Él dijo esto, y cito, comienza en mi santuario, comienza con Israel. Dios, en últimas, juzgará a los impíos. En este momento, Él está purgando, purificando a su iglesia. Entonces, cuando usted sufre por causa de la justicia, es Dios purgando, Dios purificando, Dios probando. Y le quiero decir algo, cuando usted ve la iglesia que ha sido purgada y usted ve la iglesia que ha sido perseguida, usted encuentra la iglesia pura, ¿no es cierto? Entonces, vea su persecución, véala por lo que es. ¿Acaso es Dios comenzando el juicio en la casa que Él ama y comenzando la purga de su juicio durante esta época? Como puede ver, antes de que venga el juicio final completo, la iglesia tiene que evangelizar al mundo. Y para que sea eficaz en evangelizar al mundo, la iglesia debe ser purgada de pecado, lo verdadero separado de lo falso, y lo carnal limpiado, quitado. Y después, la iglesia pura puede salir. Y entonces, vea la persecución como el juicio de Dios que debe venir. Y debe venir primero en la casa, antes de que venga a los extraños. Primero Él purificará a su iglesia, después Él juzgará a los impíos. Si comienza primero con nosotros, y así es, ¿cuál será el resultado de aquellos que no creen? El juicio de Dios comienza en la casa, no termina ahí. Pedro ve más allá de la tragedia del juicio eterno. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Aquí está el punto. Escuche esto. Es mucho mejor soportar sufrimiento conforme el Señor purga a la iglesia y soportarlo con gozo que soportar sufrimiento en el futuro, el cual es eterno. ¿Ve usted el punto de Pedro? Oiga, vea su sufrimiento y considere esto. Dice usted, es difícil sufrir. Mejor que sufra ahora conforme Él prueba y lo purga a usted y lo prepara para que sea usted útil y lo prepara para la gloria, que usted no sufra ahora, pero sufra entonces por los siglos de los siglos. Eso es mucho peor, mucho peor. Y vienen aquellos versículos 17 que no obedecen el Evangelio de Dios. Eso nos recuerda a Romanos 1:1-5, en donde Pablo usa la misma frase, el Evangelio de Dios, las buenas noticias acerca de Cristo. ¿Cuál será el resultado? Pregunta él, o el fin. Le voy a decir cuál es. Juicio aterrador, condenación eterna. Segunda de Tesalonicenses 1:4 y en adelante, habla de la iglesia perseguida y cómo la iglesia ha perseverado en fe en medio de la persecución y la aflicción. Y después en el versículo 5 él dice, esta es una indicación clara del juicio justo de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual de hecho están sufriendo. Él está diciendo, deben saber que esta es una indicación clara, toda esta tribulación, todo este problema, todo este sufrimiento, es una indicación muy clara de que Dios los está juzgando a ustedes, los está purgando, los está limpiando, Él los está haciendo más útiles. Él está dejándoles compartir los sufrimientos de Cristo. Él está edificándolos para un peso mayor de gloria, y eso es mucho mejor que lo que el resto del mundo va a experimentar. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Entonces, no se esté quejando por sufrir ahora y tener gloria después. Hay muchos que no están sufriendo ahora, pero lo enfrentarán por los siglos de los siglos de los siglos. Pedro entonces apoya su punto con una cita en el versículo 18. Esta cita es tomada de Proverbios 11:31. Pedro dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Proverbios 11:31, de hecho, dice, si el justo recibe lo que merece en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Pedro interpreta libremente las palabras. Cuando él dice, y si el justo con dificultad se salva, dificultad se refiere
al tiempo difícil que la persecución trae al creyente. Nuestra salvación trae persecución. Nuestra salvación trae dificultad, un juicio, una prueba disciplinaria, correctiva, de purga, instructiva, remedial, mediante el sufrimiento que, escucha esto, nos guarda de cometer pecados condenadores. Ese juicio continuará en la iglesia hasta el rapto e inclusive después de eso. Cuando Dios redima a una nueva generación de gente, ellos también sufrirán. Y si es tan difícil y hay tanto sufrimiento conforme un cristiano está siendo purgado, ¿qué será del hombre impío y del pecador? Él pregunta, ¿qué tipo de sufrimiento enfrentarán ellos si nosotros tenemos que enfrentar esto? Y la respuesta es un sufrimiento mucho mayor. Serán arrojados al lago de fuego que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos, en donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca es apagado. Entonces, todo esto nos ayuda a ver la importancia de una evaluación clara de nuestro sufrimiento. ¿Debe ser por causa de la justicia, no debido al pecado? ¿No debemos entonces avergonzarnos cuando sufrimos? Sin honrar a Dios, porque Él está purificando a su iglesia, en donde el juicio debe comenzar si vamos a ser personas puras que alcancen al mundo. Y entonces, cuando usted se ve a sí mismo sufrir, véalo por lo que es, evalúelo. Debe ser un buen recordatorio de cuánto más severo será el juicio que podría ser y será para aquellos sin Cristo. ¿Cómo enfrenta usted el sufrimiento? Espérelo, regocíjese en él, evalúelo, véalo por lo que realmente es. Es Dios en su gracia purgando a su iglesia para que sea más útil, para que tenga comunión con Cristo, para que tenga un mayor peso de gloria. No debe compararse con ese sufrimiento terrible que los pecadores y los impíos enfrentarán para siempre. Un punto final. Espere el sufrimiento, regocíjese en el sufrimiento, evalúe el sufrimiento. En cuarto lugar, encomiéndese a sí mismo a Dios. Encomiéndese a sí mismo a Dios. Un hombre impío no puede hacer eso. El pecador no puede hacer eso. Será demasiado tarde. Usted y yo podemos en medio de nuestro sufrimiento. Versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La frase de modo está ahí debido a la perspectiva verdadera del sufrimiento que acaba de resumirse. Debido a que usted ahora entiende el sufrimiento, usted ahora entiende que es remedial, correctivo, lo purga usted, lo instruye. Usted entiende que Dios lo usa para probarlo usted, para purgarlo, para hacerlo más útil, para darle a usted un peso mayor de gloria, de modo en medio de Él, los que padecen según la voluntad de Dios, está en su voluntad, conforme Él limpia a su iglesia, encomienden sus almas. Estamos sufriendo según la voluntad de Dios, es su propósito. Es su propósito para sus hijos, para purgar, purificar, disciplinar, para hacernos tiernos, para hacernos eficaces. La palabra encomienden, por cierto, es un término de banco. Significa depositar para guardar. Simplemente enfrente su sufrimiento tomando su alma y depositándola con Dios. La palabra alma significa su vida, su ser, su persona. Désela a un fiel Creador. Ese es el único lugar en la Biblia en donde esa frase es usada. ¿Por qué razón la usa? Escuche esto. Él usa la palabra Creador para recordarnos que simplemente le estamos devolviendo a Dios lo que Él creó, lo cual significa que Él es el más capaz de cuidarlo, ¿verdad? Y cuando decimos que Él es un fiel Creador, podemos confiar en que Él la guardará. Como Creador, Él conoce mejor que nadie las necesidades de sus criaturas amadas. Como un fiel Creador, Él va a satisfacer esas necesidades porque Él es fiel a su promesa. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Por cierto, la palabra encomienden aquí, encomienden sus almas al fiel Creador, para Tithemi, es exactamente la misma palabra usada de Jesús cuando en la cruz Él encomendó su espíritu al Padre. Misma palabra. En medio de su sufrimiento, Él se entregó a sí mismo a Dios. Pero dice, entréguele su vida a Dios para que Él la sustente, la sostenga en medio del sufrimiento más grande. Y Él es digno de confianza y Él será fiel. Y ese versículo termina, y hagan el bien. Ahí es en donde debe estar. Hacemos el bien, nos encomendamos a Dios. Sufrimos, encomendamos nuestras almas al fiel Creador y hacemos el bien. Para decirlo de otra manera, mientras que hacemos el bien, enfrenten lo que venga y encomiéndese a Dios.
sin deserción, obediencia, compromiso, fidelidad. Simplemente siga haciendo el bien. Entonces, cuando el sufrimiento viene al creyente, lo esperamos, nos regocijamos en él. Lo vemos de cerca y lo evaluamos. ¿Es resultado del pecado o es resultado de la justicia? ¿Y acaso Dios simplemente está purgando, purificando, probando para que seamos más útiles, más gloriosos? Estaba pensando en Jeffrey Bull a los 30 años de edad. Él había estado bajo la cautividad de los comunistas chinos ya durante 3 años y 2 meses. Parte del tiempo él estuvo capturado en confinamiento solitario. Él había sido amenazado, estaba casi muriendo de hambre, había sido golpeado, sujeto a las técnicas infernales de lavado de cerebro. Él se estaba aferrando desesperadamente a algún poder de objetividad en su cerebro al hacer en una ocasión un estudio especial de los 6 tipos diferentes de mosquitos en su celda simplemente para mantener su sensatez. En medio de todo esto, él compuso un poema largo, el cual nunca he tomado el tiempo de leer, pero le voy a leer 5 estrofas breves. Esta fue su oración en medio del sufrimiento horrible. No dejes, querido Dios, que tu rostro se oscurezca, ni el sentido de ti parta. No dejes que la memoria de tu palabra se desvanezca dentro de mi corazón. No dejes, Señor, que mi espíritu se adormezca mediante la soledad o los temores. No dejes que mi corazón sucumba ante la duda y guarda mis ojos de lágrimas. No dejes que la distancia se meta conforme los meses y años se incrementan. No dejes que la oscuridad me envuelva. No me dejes perder tu paz. No dejes que la presión del enemigo aplaste mi amor hacia ti. No dejes que el cansancio y el ay eclipse tu victoria. La última frase. Porque tu gozo es mi gozo y mi esperanza tu día y tu reino, Dios de gracia, nunca terminará. Debemos vivir en ese tipo de confianza. Inclinémonos en oración. Padre, te damos gracias por el testimonio de un santo fiel en medio de circunstancias insoportables, quien encontró su fortaleza en ti. Te damos gracias, Señor, porque es tu voluntad purgar y purificar y limpiarnos mediante la dificultad y particularmente mediante la persecución conforme somos valientes por Cristo, que sepamos que si no somos valientes por Cristo, no conoceremos el sufrimiento, ni conoceremos la gloria de la comunión con el Salvador sufriente, ni conoceremos la gloria del Espíritu reposando en nosotros, ni conoceremos la gloria eterna. No, Señor, si no estamos dispuestos a ser valientes por Cristo, podemos escapar, pero no podemos ser el vaso probado, refinado, purgado, purificado, útil. Entonces, pruébanos, Señor, conforme somos fieles. Comienza ese juicio con nosotros para que tu iglesia esté limpia y sea útil para ti, y te agradeceremos por un privilegio como ese. Y que aunque seamos juzgados aquí y ahora, para siempre seremos libres de cualquier juicio, solo para compartir en tu gloria eterna. Padre, oramos por alguien que esté aquí con nosotros en esta noche, que haya escapado el sufrir por causa de la justicia en esta vida, pero sufrirá por el pecado para siempre. Que este sea el día en el que vengan al Salvador para arrepentirse de su pecado y lo reconozcan como Señor y Dios, Redentor. Oramos en su nombre. Amén.